Hoy es la última semana de esta serie que hemos compartido, El Camino para Orar. Yo creo que hemos entendido la importancia de orar. Si nosotros no le damos prioridad a la oración, muy difícilmente vamos a entender muchas cosas que dice la palabra. Recuerde algo, que la palabra es simplemente la voz del Señor, pero ¿qué nosotros le vamos a decir a Él o cómo nosotros vamos a hablar con Dios? Dios nos habla a través de la palabra, nosotros le hablamos a Él a través de la oración. Y como Dios quiere una buena comunicación con nosotros, es importante que nosotros busquemos a Dios en oración y hemos desarrollado diferentes tipos de oraciones. La semana anterior hablamos acerca de orar unos por otros. Todos necesitamos oración, como en algún momento necesitamos orar por alguien. No debemos simplemente pensar que necesito oración, si también otros necesitan que nosotros oremos. Pero hoy vamos a compartir esta enseñanza acerca de las oraciones por ataques espirituales. Y cuando hablamos de esto, se nos pueden venir muchas cosas a nuestra mente. Diga conmigo ataques, por favor. Muchos de los problemas y situaciones que pasamos a veces no lo logramos entender y siempre lo podemos poner como la etiqueta de un ataque del diablo. Pero hay que entender algo. Para nosotros poder contrarrestar toda aquella situación que pueda venir, tenemos que buscar a Dios en oración. Mire lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 13. Este era el modelo de oración que el Señor le estaba enseñando a sus discípulos. Si usted lo tiene ahí en sus notas o en la Biblia o en la pantalla, ¿qué le parece si leemos todos juntos? Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así, el versículo 13, Mateo 6, 13, dice: y no nos metas en tentación, que dice, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Fíjese la oración que el Señor nos está diciendo, nos está enseñando. Termina ese versículo dándole al Señor toda la potestad, toda la autoridad, todo el control de las cosas. Cuando dice ese pasaje que de Él es el reino, es el poder y la gloria, está diciendo el Señor tiene el cuidado de todas las cosas. Ahora, en otra versión me llama mucho la atención en ese mismo versículo cuando dice el versículo 13 en la versión NTV, no permitas que cedamos ante la tentación. Cuando hablamos acerca de los ataques que podemos recibir, a veces nos puede venir que va a venir un demonio y nos va a pegar una restregada y entonces ahora el enemigo nos venció. Hermano, como creyentes debemos de tener claro que vamos a tener ataques, sí vamos a tener ataques, pero la palabra nos enseña en este modelo de oración que nosotros no podamos ceder a la tentación. Diga conmigo tentación. La tentación no viene de parte del Señor, la tentación viene de parte del diablo. Dios va a permitir que pasemos pruebas, pero en eso nosotros necesitamos buscar a Dios en oración y pedirle a Él que nos fortalezca. Porque cuando hablamos de ataque quiere decir que estamos en una batalla constante. Hay alguien que quiere hacernos caer, mas hay otro que nos recibe con amor y nos da la garantía de cosas buenas que tiene preparado para nosotros. Entonces, entre nosotros vamos y llegamos, vamos a estar recibiendo o vamos a estar pasando dificultades, adversidades. Entonces es claramente que el enemigo va a querer estarnos atacando, va a querer hacernos caer en tentación. ¿Para qué? Para romper esa relación que Dios quiere tener con nosotros. Entonces es importante la oración, porque la oración nos permite a nosotros ser fortalecidos en medio de las dificultades, de las tentaciones y de las pruebas que puedan venir sobre nosotros. Claramente dice ahí la palabra en la versión La Reina Valera que al Señor le pertenece toda la gloria, todo el poder, hermanos. El reino le pertenece. Entonces, cuando hablamos acerca de poder entrar nosotros en la tentación, es que ¿qué vamos a hacer? Cuando estamos en dificultades, ¿vamos a ceder en medio de aquello que nos parece atractivo o realmente vamos a pelear la batalla? Porque nosotros podemos ser creyentes, pero yo le voy a decir esto, todos vamos a tener tentaciones y vamos a estar pasando pruebas. Pero si nosotros no oramos, entonces fácilmente caeremos ante aquello de lo que Dios nos liberó, ante aquellas adicciones, vicios, enfermedades por las cuales Dios pagó el precio en la cruz del Calvario. No sé si hay alguien aquí que me está entendiendo. Si Dios nos liberó de nuestras dolencias, si Dios nos liberó de todo aquel pecado que nos tenía atrapados,
Entonces quiere decir de que aunque Dios lo limpió, lo quitó, no quiere decir que lo haya borrado de nuestra mente. Es más, no quiere decir que nuestro cuerpo se sienta atraído de aquello que nosotros practicábamos. Entonces aquí es donde nosotros entendemos que es importante orar por aquellos ataques espirituales que puedan venir sobre nosotros. Recuerde que lo espiritual no necesariamente van a ser las cosas que vienen del Espíritu Santo, sino son cosas aquellas que están en el ambiente, pero que Dios quiere que entendamos, porque son muchas veces provocados por nosotros mismos. Por eso en la oración, por esos ataques espirituales que nosotros pasamos, ¿sabe qué? Debemos de ser conscientes de la batalla, saber que está en una batalla. Diga conmigo, batalla, por favor. A veces nosotros queremos ignorar las cosas. ¿No le pasa a aquellos que están casados o tienen una relación o viven juntos? ¿No se ha dado cuenta que a veces hay problemas y ni siquiera somos capaces de darnos cuenta que hay un problema grande? A veces estamos teniendo grandes dificultades en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, pero como que no nos cae el 20 de que eso está llevando a la destrucción de nuestra familia. Que a veces el maltrato que nosotros podemos provocar en la casa es más grave de lo que nosotros mismos, más si usted lo practica, lo hace, y eso es algo recíproco, está causando. Entonces ahí tenemos que tener claro, mire lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 10, amén. Dice Efesios 6:10 en esta versión NTV. Todos los versículos están en esta versión para que usted pueda entenderlo un poco mejor y podamos permitir que Dios nos hable a través de su espíritu y su palabra claramente. Dice, una palabra final, hablando Pablo, dice, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. ¿Qué es lo que el Señor decía en Mateo 13? A Él le pertenece el poder. Sigue diciendo el versículo 11. Pónganse todos la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Versículo 13. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Versículo 14. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Versículo 16. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es, ¿qué dice? Fuerte que dice ahí, hermano, la palabra de Dios. Versículo 18, mire cómo dice la palabra. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alertas y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Que estamos en una batalla, estamos aquí, pero hay algo que está causando o está provocando que usted y yo podamos llegar a caer y podamos ceder ante la tentación. Hace la descripción que a veces nosotros en medio de lo que pasamos nos enojamos con las personas. Pero ahí la palabra dice que no es contra carne ni sangre, o sea, no es con alguien. Cuando hay situaciones en nuestra vida, no tenemos que pensar que es la persona en sí, sino que es algo que está provocando eso. Debemos de ser conscientes de que cuando hay situaciones difíciles, ahí hay un ataque porque quiere destruir lo que Dios ha creado y de buena manera. Amén. El pasaje claramente nos habla acerca de la autoridad y de las bendiciones que nosotros tenemos aún en lo invisible. Porque podemos pensar en las cosas que son visibles, pero ahí hace la descripción de lo que es la armadura de Dios, de aquellas cosas que son invisibles y algunas visibles por medio de esa fe que podemos tener. Por eso debemos de recordar algo muy importante, que a pesar de lo que usted y yo estamos pasando, el Señor murió en la cruz del Calvario para librarnos de todas esas cosas, amén. Él derrotó al enemigo. Ahora nos corresponde a nosotros tomar esa armadura de Dios
para poder nosotros resistir las situaciones que vienen. Si usted se da cuenta, los elementos de esa armadura de Dios nos está hablando de aquellas que usted y yo ahora tenemos. Amén, hermanos. No está hablando de cosas que no desconocemos. Está hablando de aquel equipo que el creyente debe de tener. Nosotros podemos tener la palabra, podemos entender la salvación, podemos tener, hermano, fe en las cosas, pero si no oramos, como dice la palabra, no vamos a permanecer alerta y tampoco vamos a ser persistentes, porque vienen situaciones. ¿No ha visto usted a la gente que le pagan a los de seguridad? Al principio, hermano, están como que nada va a pasar, ¿verdad? Pero después, hermano, se relajan en el teléfono. O sea, se aburren, dicen, no, aquí no pasa nada. Cuando vienen las situaciones difíciles, es que se da cuenta que había alguien que debía de hacer su trabajo y no lo hizo. El creyente puede ser de la misma manera. Podemos tener la armadura y, hermano, andar ahí todos desguabilados, ¿verdad? La espada ahí, así como la baja ahí, ¿verdad? El escudo, hermano, ahí, ¿verdad? Así, tirándolo así, ¿verdad? Lo tira, a ver si lo agarra y lo gana, ¿verdad que sí? Porque entonces agarremos las cosas que Dios nos ha dado y cada uno tiene un significado y es espiritual, pero es algo puesto práctico en nuestra vida. O sea, está hablando aquí de cosas espirituales, pero indudablemente, hermanos, son cosas que usted y yo vamos a necesitar y que Dios nos la dio a través del pago que dio Él mismo en la cruz del Calvario. Ahí derrotó al diablo. Por eso dice que no podemos nosotros descuidarnos. Amén. Por eso no pensemos que son aquellas cosas que me va a salir Gasparín, ¿verdad? En la calle cuando voy solo. ¿Usted sabe quién era Gasparín, ¿verdad? Usted no miraba dibujo animado, hermano. Que le va a salir el fantasmita. Porque a veces, hermano, ya le dije qué es lo que provoca eso en un creyente. Vamos a ver la película a las 11 de la noche en Netflix. Y como está todo aquí a ultratumba. Entonces, ¿usted cree que le va a aparecer cuando va al baño? Se está aguantando porque como estaba metido en la película, dice, ahí va a salir. Indudablemente que usted está abriendo, hermano, oportunidad al enemigo para que genere temor, miedo en su mente. No le estoy diciendo que no existan esas cosas, no para el creyente, pero sí para aquellos que no conocen a Cristo, porque Él de eso nos libró. Él pagó el precio. Amén, hermano. ¿Está entendiendo esto? Entonces estamos hablando, hermano, de cosas específicas en un tiempo definido. Cuando hablamos acerca de las situaciones que nos van a pasar a todos, es situaciones en específico, problemas que van a venir sobre nosotros. Y a veces nosotros lo que hacemos es que no entendemos que esto es más allá de un problema, es una situación espiritual que está dándose. Amén. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice la palabra: estén alertas, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué nos está diciendo la palabra? Hermano, que cualquier descuido que usted y yo podamos tener, indudablemente va a ser un ataque, y estamos constantemente siendo objeto de ataques. Somos objeto de ataques en nuestro trabajo y usted, el diablo me está atacando. No, pórtese bien, sea un creyente fiel y usted verá que Dios va a pelear la batalla por usted. Amén, hermano. Dele un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así podemos encontrarlos, y ahora tenemos tan accesibles las cosas que el enemigo sabe que si nosotros nos descuidamos un poquito, vamos a caer. Y vamos a caer a la destrucción. Porque hay creyentes que simplemente jugaron con Dios y estaban, hermano, entre bailando por aquí, bailando por allá, y cuando menos creían, ya no sentían al Señor, ya no les importaba agradar a Dios, ya no les importa su presencia y se entregan por completo al mundo. Por eso dice que es mejor, hermano, no haber conocido al Señor, porque cuando se conoce al Señor y se aleja, su corazón se endurece, porque ya la palabra no hace ni un efecto. Ya no dio oportunidad a Dios para que trabajara en su vida.
Por eso la palabra dice que aún, hermano, las tentaciones que usted y yo podamos estar pasando, las pasan todos. Aquí nadie puede decir, no, a mí eso no me va a afectar. A mí no me va a afectar que yo pueda ver una película indebida. A mí no me va a afectar. Es engañarse a sí mismo. Es creer que no le va a molestar su vida espiritual. Es saber que si usted está con alguien que está haciendo algo incorrecto, de una u otra manera va a ser influenciado para eso. Cuando nosotros no entendemos que esto va más allá de una mala amistad, de una influencia que tengamos con unas personas que no nos van a ayudar, es algo espiritual, porque es lo que el enemigo usa para hacernos caer. No sé si me está entendiendo, hermano. Por eso hay que tener mucho cuidado de las cosas de las que Dios nos liberó, porque estas han quedado en nuestra mente y nuestro cuerpo las conoce. Si caíamos, hermanos, en situaciones como vicio, adicciones, debilidades, el cuerpo lo inmediatamente, el cuerpo lo identifica. ¿Verdad que sí? Mire, yo escuchaba a una persona que Dios lo liberó, lo sanó, lo liberó de la adicción a la droga, a la marihuana. Y él me decía y me contaba, yo quedaba de verdad, ¿será así? Dice que cuando él estaba solo y él estaba buscando al Señor en oración, él sentía hasta el olor y salía a ver, dice, no quiero volverlo a hacer. No había nadie fumando, pero esa era la sensación que su cuerpo le producía. ¿Sabe por qué? Porque el hecho de querer desearlo era que si lo tenía en la mano, hubiese caído. Y así quizás sea para nosotros. Si Dios nos liberó de andar, de ser robón, hermano, mire que hasta así se lo van a dejar para ver si usted lo agarra. ¿Cuántos de ustedes devolvieran $100 si le dan de más en el banco? Aleluya, amén. Gracias por esta bendición, Señor. Porque es que nosotros somos buenos para agarrar las cosas a nuestra conveniencia. No vamos a ir a decirle, mire, me dio $100 de más. No se da cuenta que le van a cobrar eso a la cajera. Usted dice, calladito. Y si vio que se le cayó a alguien, le pone el pie. Dice, no es de nadie, dice. Y usted vio a quién se le cayó. Hermano, esto es algo más que poder ver que fue un golpe de suerte, como dicen. Sino que es algo que nos prueba en nuestra integridad, nuestra honestidad delante de Dios. ¿Y usted cree que estas cosas no son espirituales? Sí, porque lo que hablamos de lo que el diablo hace es dañar nuestra honestidad delante del Señor, la integridad. O sea, que no se manifiestan los frutos del Espíritu en nuestra vida. Pero ahí es donde nosotros debemos ser fortalecidos en oración. Decirle, Señor, mira, yo trabajo en este lugar y vieras cómo dejan las cosas. Tengo ganas de agarrármelas. Pero el Señor le va a decir, no, no es tuyo. No es tuyo. Y ahí, hermano, entendemos que debemos de ser conscientes que estamos dentro de una batalla diariamente. Por eso Pedro decía, cuídense, porque el enemigo anda como león rugiente. O sea, no crea que tiene la puerta abierta, ¿verdad? No, una pequeña situación, una conversación. Hermano, el practicar algo, dice, a mí no me hace efecto. Así han quedado todos los que andan en la calle, arruinados por los vicios y las drogas. Eso no me hace nada malo. Andan teniendo relaciones, jóvenes y adultos, quedan arruinados, destruyen sus familias. Y quedan después, hermano, lamentándose de las situaciones que están pasando. ¿No se da cuenta que estas cosas son espirituales? Porque se daña el plan divino que Dios tenía para una persona, para una familia, en un ministerio. Amén. Entonces, claramente Pedro nos dice, hey, no solo a ustedes les pasan, porque a veces nos encontramos nosotros en que dice, ¿por qué solo a mí me pasa eso? Así dice la gente. ¿Por qué solo a mí me pasan estos problemas? No, hermanos, eso es para todos. Pedro lo dice, hey, no se sientan mal. Es algo que todos aquellos creyentes vamos a estar pasando. Entonces, oramos para que el Señor nos ayude en medio de esos ataques, porque ¿qué le fortalece? Mire, le voy a decir algo. ¿Usted conoce creyentes que pecan? ¿Conoce creyentes que pecan? Todos los que estamos aquí, hermano. ¿Y por qué lo hacemos si conocemos la palabra? Usted ha escuchado ese versículo, lo ha leído, dice, airaos, pero no pequéis. Ay, hermano, ¿verdad que todos le hemos escuchado eso? Y entonces, ¿por qué le pegamos un grito a la esposa?
¿Por qué ella nos grita de regreso? Si conocemos la palabra. ¿Ah? Dice, yo no le grité, airado es que estaba. Y esa palabra es como que fuera doble porción de gritar, ¿verdad? Pero entendemos, hermano, de que esto va más allá de una pequeña discusión. Si hablamos desde el plano familiar, con nuestros hijos igual. Ay, está pequeño. Está el muchacho y después está haciendo las cosas. ¿Por qué le pasa eso? Porque de pequeño no lo corregiste. Y eran tentaciones que estaban tirando. Y oramos para que Dios nos fortalezca para poder discernir las cosas, aquellas que están en su palabra. En la armadura de Dios eso es lo que tiene. Esa armadura de Dios, si usted lee cuidadosamente, un día vamos a preparar una serie acerca de la armadura de Dios. Pero quiero decirle algo. Esa armadura de Dios, solo con que un utensilio no tenga puesto, aquel que la anda puede perder la vida. Con uno. No necesita, dice, tengo casi todo, sí, pero el enemigo te va a dar en aquella pieza que te haga falta en tu vida. Amén. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11 dice la palabra: para que Satanás no se aproveche, pues ya conocemos sus maquinaciones. ¿Sabe algo? Indudablemente hay un dicho que dice que el diablo lo conoce a uno más por viejo que por diablo, ¿verdad que sí? ¿No he escuchado ese dicho? Mire que no está tan alejado, no es bíblico, pero tiene un mismo sentido. Porque la palabra nos dice, pues ya Él conoce y nosotros lo conocemos. ¿Por qué? Porque Dios de allá de lo inmundo, del pecado, nos sacó. Entonces todos los que estamos aquí sabemos de qué pata cogíamos. Amén, hermanos. Ya sabemos. Hermano, entonces, como ya sabemos, como dicen, soldado avisado no pierde batalla. Entonces, no pretendamos ahora entrar en la batalla sabiendo cuál es nuestra debilidad, sabiendo cuál es la situación. Y ahí necesitamos orar. Porque no quiere decir, Señor, quita todas las mujeres que andan peladas en la calle. Porque a veces, hermano, oramos mal. Dice, esa pecadora, dice, tú, morboso, miras a las personas y te quedas pegado como con ojos de cangrejo. Entonces, empezamos a pedirle al Señor que quite cosas que es parte de este mundo. Allí es donde necesitamos ser fortalecidos, donde le pedimos a Dios, porque estos, hermanos, son ataques espirituales provocados por situaciones que nosotros ya conocemos. La misma palabra nos dice eso. El enemigo, al hacernos caer, escuche, cuando nosotros sucumbimos perdemos una batalla, ¿qué provoca el pecado? Destruye nuestro gozo. Nos sentimos ahora inmerecedores. Entonces, ¿sabe qué hace? Más fácil, no voy a la iglesia porque para qué yo ya caí y le gusta. No es como decir, me ensucié, ahora mejor me voy y me limpio y continúo, porque eso es lo que hace el Señor. El Señor nos perdona, nos restaura, nos levanta, nos da una nueva oportunidad. Pero como nosotros muchas veces cedemos al pecado, caemos en el pecado, entonces, y aparte que caemos, nos gusta en la condición que nos tiene el pecado, entonces optamos mejor bajar los brazos y entregarnos derrotados delante del enemigo, porque eso es lo que va a pasar. No podemos disfrutar la vida fructífera que Dios tiene para nosotros. Ninguna persona, escuche esto, ninguna persona que cae derrotado en un ataque espiritual del diablo va a ser bendecido en su vida, va a ser destruido, va a terminar mal. Esa es una garantía, no porque lo digo yo, sino que lo dice la palabra, porque la paga del pecado, que dice la palabra que es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén, hermano. Entonces entendemos claramente que el enemigo lo que quiere es matarnos espiritualmente a través de las cosas que van a venir. Hermano, hay situaciones en nuestra vida que no debemos de permitir. Por eso debemos de ser conscientes. Cada vez que pasa, yo no sé si usted cuando discute diga, diablo, no te escucho, yo escucho a Dios. Porque a veces, hermano, uno está peleando y parece, dice, se le metió el diablo, dice uno. Porque no es, pero parece, como el león dice,
anda como león, ya se lo quieren acabar. Entonces, usted, hermano, desactívese, sea pacificador. Esas son las bienaventuranzas que la misma palabra nos enseña. Nunca permita que esto vaya más allá en cualquier situación. Esto es algo espiritual, pero tiene que ver mucho con nuestra vida, de lo que Dios ha hecho en ella. Amén. Por eso, hermano, entendemos algo también muy claro, que la oración, escuche, y aquí está la clave en poder orar por esos ataques espirituales. ¿Sabe qué? Debemos de estar armados para la batalla. Diga conmigo, armado para la batalla. ¿Y qué es lo que va a hacer usted? Pegarle 2, 3 gritos al diablo: diablo, fuera en el nombre de Jesús. Y usted después allí hacer las cosas escondidas. Públicamente estamos diciéndole al diablo fuera, pero nosotros en lo escondido seguimos practicando las cosas. Eso es un engaño. El diablo se ríe de nosotros, ridículo, ronco va a quedar. Porque a él no le interesan los gritos, a él le interesa una vida íntegra. A él le interesa que, a Dios le interesa que nosotros seamos fieles con él. Y allí va a ver lo que va a pasar con el enemigo. Entonces hay ataques en nuestra vida. Van a venir problemas, situaciones que nos van a hacer dudar de Dios. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4 dice así la palabra: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano, sino para destruir, ¿qué dice? Argumentos falsos. Eso es lo que está diciendo la palabra. No es que usted se va a ir a comprar una pistola, una escopeta, hermano, y dice: aquí no va a entrar el diablo. No, hermano. Sino que está hablando acerca de los argumentos, aquellos dardos que vienen a nuestra mente, donde dudamos de Dios, donde sucumbimos al pecado, porque el pecado no viene porque lo poseyó un espíritu. El pecado vino porque le dimos parte, entró por nuestros ojos, se concibió en nuestra mente, bajó al corazón y el cuerpo lo quiere ejecutar. No piense que lo espiritual es que va a venir un demonio y le va a poseer su cuerpo. Usted en Cristo es libre. Somos libres en el Señor. No le estoy diciendo que no pase. Existe la maldad, pero no aquel que está en Cristo. No al que está en Cristo. Entonces la palabra nos dice que nosotros podamos derribar las fortalezas, aquello que el enemigo pone en nuestra mente, que no nos permite disfrutar de la presencia del Señor. Amén. Cuando uno peca, y le voy a decir por qué necesitamos la oración, porque todos pecamos. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos: Señor, no cedamos a la tentación. Si entre más oramos, estamos más fortalecidos para pelear la batalla cuando vengan las dificultades. Pero cuando andamos débiles en nuestra fe y no somos constantes en la oración, la palabra no tiene un efecto, porque no hay una vivencia en ella. Dicen que es mejor escuchar lo que dice la Biblia acerca de lo que vivimos que escuchar lo que nosotros leemos en ella. Que no es la voz de Dios, no sea lo que nosotros podamos decirlo audiblemente cuando leemos la Escritura, sino que sea la voz de lo que nosotros decimos diariamente cuando andamos, hermano, en el mundo, porque de allá somos, aunque no pertenecemos. Entonces es muy importante todo esto, porque hay enseñanzas que nos permiten a nosotros contrarrestar todas aquellas situaciones que van a venir en la vida de un creyente. Cuando hay un creyente que no tiene ataques espirituales, es porque no está haciendo nada que le agrade al Señor. Dice: yo no tengo problemas, hermano. A mí me preocupa cuando alguien dice eso. Yo tengo un montón. Digo yo: ¿por qué? Porque el que ya está en la otra línea no necesita. Pero aquel que está perseverando es cuando van a venir muchas adversidades. Cuando uno se pone su vida al servicio del Señor, vienen situaciones que antes no se daban. Dice: y debe de tener claro todo aquel creyente que esto no está tan alejado de la realidad. Cuando dice: ahora que yo soy cristiano tengo más ataques. Sí, es cierto, porque tienes que quitarte todo aquello que practicabas en el mundo y te duele. Dice: ¿por qué me siento solo? Porque tenías un pocón de amigos que te llevaban a la perdición y te agradaba. Y ahora hay gente que no te va a llevar a eso, sino que va a compartir cosas buenas. Pero nuestro cuerpo quiere eso, porque se resiste a las cosas espirituales. Salmos 149, versículo 1. ¿Lo tiene, hermano? Salmo 149, dice la palabra: alabado sea el Señor. Canten al Señor una nueva canción.
canten sus alabanzas en la asamblea de los fieles. Vaya, pongámoslo ahí hasta el versículo 1. ¿Qué está diciendo? Hermano, canten, hombre, cuando vengan a la iglesia. No se quede callado. Le estoy traduciendo así en esta nueva versión, ¿verdad? PB. Es lo que, hermano, a veces nosotros venimos acá cargados y venimos aquí para adorar al Señor y aprender de su palabra, pero venimos aquí, ¿qué onda? Pues viene pensando en las cosas todavía de lo que hizo ayer, de lo que va a hacer hoy y de lo que va a hacer mañana, que no tiene nada que ver con Dios. Y entonces dice ahí, alaben al Señor, cántenle a Él, porque nosotros, hermano, fuimos creados para eso. Versículo 2 dice, oh Israel, alégrate de tu Creador, oh pueblo de Jerusalén, regocíjate de tu Rey. Alaba su nombre con danza y acompáñala con pandereta y arpa. Versículo 4, porque el Señor se deleita en su pueblo, Él corona al humilde con victoria. Que los fieles se alegren de que Él los honra, que canten de alegría mientras descansan en sus camas. Que las alabanzas de Dios estén en sus labios y tengan una espada afilada en las manos. Entonces, encontramos ahí la descripción que nos da cuando nosotros presentamos nuestra alabanza delante de Dios. Y quiero decirle de que nosotros cuando alabamos a Dios estamos reconociendo que hay alguien que pelea la batalla por nosotros. Estamos adorando a quien Él, el quien nos gobierna, el que se merece toda la adoración. Entonces entendemos de que Él va al frente en medio de toda batalla, en toda pelea. Porque mire, hermano, qué bonito es cantarle al Señor cuando yo estoy bien. No, hermanos, aquí es pelear una batalla que tengo que adorar al Señor aunque no hayan dificultades. Y esto es espiritual. Eso es espiritual. A veces pensamos en que estoy triste, hermano, eso es espiritual. Usted lo espiritual. ¿Por qué viene el Señor? Le hago una pregunta. Dios no viene por un cuerpo, Dios viene por un alma. Y a través de nuestras emociones, porque Él quiere salvar un alma. El alma nos dice, no quiero, no me gusta, estoy triste, no tengo deseo. Es el alma el que le dice eso. Y Dios, ¿por qué viene? Viene por un alma. Dios viene por un alma, amado. El cuerpo es solo el instrumento que Dios tiene, que nos dio para ejecutar lo que el alma quiere o dice hacer. Amén. Entonces entendemos ahí que debemos de alabar al Señor. Es necesario esto, porque si no lo hacemos, el Señor no va a poder cortar de raíz muchas cosas en nuestra vida. Si oramos, se nos es más fácil adorar a Dios. Amén, hermanos. Pero si usted adora, pero no ora, hermano, como que le cuesta un poco más. Porque la oración te hace ser espontáneo. Fíjese que en mi casa, yo me he hecho mis cancioncitas al Señor. Solo veo a mis hijos que se ríen, porque yo le cambio la letra en otro tono, al revés y al derecho, pero yo me estoy gozando ahí. Voy a grabar un CD inédito ahí. Hermano, me sale la voz y hasta la escucho yo porque no crea que me grabo, no crea que para edificarme. Este edifica, digo, yo solito me grabo. Y después digo yo, Dios mío, que nadie me escuche. Y todos me escucharon en la casa. Pero lo hago de corazón, para el Señor, ¿verdad? Ya para que podamos entrar en comunión y que usted se conecte, pues tengo que tener una voz así como de más afinada. Porque si no lo voy a espantar. Ya no va a querer adorar al Señor usted. Pero para con Dios, hermano, con 3 gallos, pero Dios lo escucha. Y yo sé que Dios se alegra, porque hasta ahí llegó lo que Él me dio. ¿Entiende? Le doy lo mejor. Y si eso es lo mejor que puedo, porque por más que quiera cantar como los hermanos acá, no me sale. Entonces yo entiendo que eso es lo mejor que yo tengo para el Señor. Si fuera así, Dios me la va a ir afinando la garganta, o me va a decir, venga hermanito acá, le voy a dar 2 que 3 clasecitas para mejorar. Pero el Señor quiere cortar las cosas de raíz, para que prevalezca la justicia de Él. Es muy importante esto, hermanos. En ese salmo dice la misma palabra, y que tengan una espada afilada en sus manos. Claramente nos habla acerca de la espada. ¿Y sabe qué? Como aquí hablamos de ataques espirituales, recuerde esto, y vamos a ir a Mateo capítulo 4, versículo 4. Porque el Señor fue llevado al desierto después de que Juan el Bautista bautizó a nuestro Señor Jesucristo, y descendió el Espíritu Santo sobre él, para, hermano, confirmarlo
y para darnos ejemplo. Pero nos encontramos que cuando el Señor fue llevado en el Espíritu al desierto por 40 días, hermano, no crea que el Señor fue allá a pasear al desierto. ¿Qué hay en un desierto? Nada, no hay nada en el desierto. En el desierto no es como dice, voy a ir a un retiro, dice, y anda viendo primero qué es lo que hay. Dice, ay, aquí hay para ir a pasear en lancha, aquí hay para asar carne. A veces sí, vamos a ir a retiro y vamos viendo qué va a satisfacer la carne. No vamos allá a la cabaña pelona, hermano, donde solo va a estar allá, a ver si hay internet, a ver si hay wifi, a ver si hay luz, la comodidad nuestra. Le digo en lo espiritual, el Señor fue llevado. Y mire cómo fue tentado. ¿Qué fue? Tentado. Diga conmigo, tentado. Tentado por el diablo. El mismo diablo tentando a Dios. ¿Y qué fue lo que el Señor utilizó para poder mostrar y evidenciar lo derrotado que está el enemigo? En Mateo 4:4 dice la palabra. Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino que dice, de cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿De cómo fue tentado? Dile a esas piedras que se conviertan en pan. Hombre, está alguien hambriento, no tiene trabajo, no tiene provisión en su mesa, y podemos nosotros empezar a renegar de Dios porque no ha provisto lo que nosotros necesitamos, y nos olvidamos lo que el Señor dice, que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y que Él nos va a poner una prueba, una situación que no podamos resistir. O sea que no nos vamos a morir, no va a dejar que nosotros desfallezcamos. Cuando usted ha orado y sabe que es el propósito de Dios, está en su voluntad. Aunque no lo entendamos, venimos a ser obedientes. Pero el Señor empezó a atacar o a contraatacar o a derrotar al enemigo a través de la palabra del Señor. Amén. Versículo 5 dice la misma palabra en Mateo 4:5. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, al punto más alto del templo, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, ¿qué dice? Tírate. Pues las escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastime el pie con una piedra. Versículo 7, Jesús le respondió, las escrituras, ¿qué dicen? ¿Qué dice? También dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? No le pegó 3 gritos al diablo. Así dice la palabra. Porque lo que el diablo utilizaba en ese versículo era el Salmo 91, sacado fuera de contexto. Yo no sé si usted lo sabía. Le aconsejo que lea Salmo 91, porque una verdad media es una mentira completa. Dios te va a prosperar, pero arrepiéntete del pecado. Dios no te va a prosperar si estás haciendo cosas indebidas delante de Él. No quiere decir que vayas a ser prosperado, sí, pero no va a venir de la fuente, va a venir de otra fuente. No viene de la fuente de arriba. ¿Está entendiendo esto? Entonces, eso nos hace entender de que van a haber tentaciones en nuestra vida. Por eso le dije, es algo, hermano, de situaciones difíciles en específicas que podemos estar pasando. Es ahí donde viene la prueba y también viene la tentación, porque la prueba es fortalecerse en Dios y decir, Dios, estoy en tus manos. Y la tentación es caer en ellas y renegar de Dios, es desobedecer a Dios. Entonces, ahí es donde Dios muestra su protección para que podamos nosotros soportar las cosas. Tenga claro que aunque usted le vaya bien en la vida, pero si usted está practicando el pecado, no viene de Dios. No va a venir de Dios. Dios no va a aprobar una vida que le desagrada. Y es que hemos caído quizás en la tentación. Ninguno, hermanos, aquí en este lugar que haya pecado o haya sucumbido a la tentación ha sido una persona de oración. Ha sido alguien que no ha orado lo suficiente. Esa es una verdad. Versículo 8 dice la misma palabra dice, luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Versículo 10, que otra vez le respondió Jesús, vete de aquí, Satanás, le dijo, porque las escrituras dicen,
Adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Dios quiere una adoración completa. No simplemente que le cantemos 2 o 3 coritos cada semana, no. Adoración es poner por encima de todo a Dios. Si usted pone cualquier cosa por encima de Dios, usted no está adorando a Dios, usted está adorando a aquello que está encima. Adoración es todo aquello que nosotros rendimos delante de Él. Nuestra vida, nuestra conducta, nuestra forma de ser, nuestra familia, es todo. Es adorarle, es alabarle, pero también vivir de acuerdo a su voluntad. Por eso, hermano, Él nos ha prosperado, que a través de eso, y una de las armas que tenemos es que podamos conectarnos aún con otros creyentes, que nos podamos ayudar, que nos podamos fortalecer, que podamos entender que cuando hay amor y perdón estamos teniendo las armas necesarias para no sucumbir a la tentación. Amén. Que realmente podamos ver que hay una fidelidad de Dios, que a través de la oración podamos nosotros reconocer: Dios, gracias, porque aunque yo sé que hay situaciones difíciles en mi vida, tengo casa, tengo techo, tengo comida, tengo trabajo, Señor, mis hijos están sanos, oh Dios mío, tengo todas las partes de mi cuerpo, muchas personas están a punto de morir en el hospital y tú me tienes aquí, Señor, de rodillas. Es, hermano, entender que lo que tenemos es más de lo que nos merecíamos. No es reclamarle al Señor porque no me dio lo que yo quería. No es decir: Señor, porque el hermano tiene un carro, una compañía, y yo aquí todavía de peón con mi carro viejo. Hay otros que no tienen ni siquiera bicicleta. Siempre miramos, hermano, y no nos damos cuenta que eso es un ataque que el enemigo quiere que caigamos nosotros a través de la tentación para renegar de Dios. Pero si usted tiene estas armas, hermano, que nos ha proporcionado el Señor, la escritura, la oración, nosotros no vamos a ceder. Amén. Y ya en el último punto, por favor, vea lo que dice la misma palabra, que si nosotros, hermano, que entendemos acerca de los ataques espirituales en medio de la oración, ¿sabe qué debemos de entender o debemos de hacer? Agresivo en la batalla, con la victoria asegurada. Hermano, cuando usted va a buscar trabajo y le dice: anda, llenar la aplicación, pero ya solo es por puro trámite, te van a dar la chamba, ¿cómo se siente usted? Usted va contento, tiene la garantía que le van a dar el trabajo, ¿verdad que sí? Pero cuando usted le dicen: llene la aplicación, ahí le vamos a llamar, usted sale todo: seguro no me van a dar la chamba. ¿Verdad que así se siente uno? Cuando le dicen: llene la aplicación y le llamamos, y usted un día no llama, 2 días, no le dieron trabajo. Pero cuando usted llena una aplicación para trabajo, le dice: llenala, pero mañana comenzar, usted está feliz, hermano. Con su mejor letra llena la aplicación. Fíjese que encontramos esto bien importante, que el Señor ya nos dio a nosotros la victoria, está asegurada. Usted y yo tenemos la vida eterna por el pago que el Señor dio en la cruz del Calvario, amén. Que aunque vengan pruebas y situaciones, Dios ya pagó el precio por nuestros pecados. No quiere decir que no vamos a caer, no, sí vamos a caer y hay que cuidarnos de eso. Pero que podamos tener la capacidad de reconocer nuestras faltas y no volverlas a hacer. Juan 19:30 dice la misma palabra. Y esto fue Jesucristo, que también, hermano, se encontraba en un momento difícil. Y era un ataque del diablo porque quería derrotar a Jesús. Porque si caía Jesucristo, no se cumplía lo profetizado acerca del Salvador. Juan 19:30 dice: después de probar el vino, Jesucristo en la cruz del Calvario, Jesús dijo: todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Fíjese que la parte humana de nuestro Señor, si usted recuerda lo que dice la palabra, dice: si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, hermano, miraba a los discípulos, dice: hijo, y por esto. No le estoy diciendo de la multitud, le estoy diciendo con los que comían y andaban con él. Los miraba y decía: y por este Pedro, no, hombre, mira peleando allá, mira a Juan y Jacobo, a ver en qué lugar les toca. Hombre, cualquiera se desanima, hermano. Cuando usted mira a los cercanos que están con las cosas y saber que tenía que ir a la cruz del Calvario, le daban ganas de cuitearse, decirse: manda un ángel mejor, destruirlos a todos. Pero ¿sabe qué?
Cuando nosotros somos agresivos es cuando nosotros permanecemos a pesar de las dificultades. No es ponernos a pelear, es simplemente permanecer fiel a Dios. Porque eso es lo que nuestro Señor nos mostró en este pasaje. Estaba a punto de morir y aún así era maltratado, fíjese. Pero ahí vemos que la victoria estaba asegurada. ¿Por qué? Porque ya estaba escrito. ¿Qué es lo que está escrito acerca de nuestra vida? La salvación y la vida eterna. Eso es lo que Dios escribió desde el momento que levantamos la mano, creímos en nuestro corazón, lo confesamos con nuestra boca. El Señor dice: te he puesto el sello del Espíritu Santo. Pero la confirmación de esa salvación es tu andar aquí en la tierra. Vivo como un amado, como un hijo, no como aquel hijo que desagrada al Señor. Colosenses 2:13 dice la misma palabra. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados. Vea esto. Está haciendo referencia ¿a qué? Al pasado. Y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Versículo 14 dice: Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que Dios, a través de ese pago en la cruz del Calvario, quitó todo aquello que ya estaba, por lo cual nosotros ya estábamos destinados, que era la destrucción. Cuando nosotros todavía estamos pensando que me asusta Gasparín, que me sale una sombra, me sale el duende, el cipitillo, me sale la sucia, la llorona. Cuando usted todavía piensa, hermano, que alguien le está siguiendo, que la sombra le habla. Amén, hermanos. Siendo cristiano, creyente, aceptó a Cristo. Hay una diferencia entre el creyente y el no creyente. El no creyente todavía está en las tinieblas. El creyente está en la luz. La palabra claramente nos está diciendo que el Señor anuló. ¿Qué quiere decir anuló? Quitó todo aquello, hermanos, y lo hizo nuevo. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. No es que usted va a agarrar proféticamente un papelito y la va a clavar en una cruz, ya, fuera alcoholismo. No, deje de estar en eso, busque ayuda médica y ore al Señor para que se le vaya. Tiene problemas matrimoniales y cree que con hacer esas cosas ya se le va a arreglar. No. Ore al Señor, pídale que lo llene de amor y de paz, y usted mirará un cambio en su matrimonio. Esa es la diferencia, hermanos. Esa es la diferencia de tener a Cristo. Porque no tenemos ninguno que nos permita que hable por nosotros. Dice la misma palabra que tenemos acceso directo a Él a través de la oración. Cuando dice la palabra que vengamos, hermano, confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia, no le está diciendo que tenga que hacer algo usted, que ponga 3 candelas, que le lean las cartas, que le fumen el puro, que le profeticen, a saber qué profeta, de un Baal seguro. ¿Está entendiendo esto, hermano? Y eso es un ataque del enemigo porque ha venido a confundir al redil. Es más que eso, hermanos. Jesucristo es grande. Busquémoslo en oración, amén, hermanos. Pero aquel que no es creyente sí está atado al pecado. Aquel que nunca conoció a Cristo o dijo que un día lo conocía, pero sus frutos dicen lo contrario, ese sí está atado al pecado y necesita venir a Cristo. Porque no le estoy diciendo que no existe, sí existe, pero no para un creyente. Para un creyente es una vida diferente. Para aquel que no conoce a Cristo, sí, siente que lo persiguen, cae en la droga, cae en la pornografía, cae en tantas situaciones, sí, está atado por el pecado. Tiene espíritus, dice la misma palabra, huestes de maldad que lo quieren tener en esa condición. Para un creyente tiene a Cristo. Un creyente tiene que fortalecerse en el Señor a través de la oración.
Y ahí es donde dice la misma palabra que hay que fortalecernos en el Señor, amén. Y ahí ya para terminar, encontramos lo que dice la palabra en Santiago. Mire lo que dice, hermano. Por eso tenemos las armas que Dios nos ha dado, la oración, la palabra. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo, a todos aquellos dardos que te va a mandar, aquellas, y dice, y él huirá de vosotros. Si usted en vez de caer dice, ay, 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 que ya casi caigo ya, usted se va a orar: Señor, aquí estoy a punto de caer, necesito de ti, ayúdame. Y mire, hermanos, empieza a trabajar el Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Le pide al Señor, porque usted piensa que voy a llegar al domingo, ¿para qué orar? ¿No? Dice que orar al Señor en todo tiempo. Ahí en el carro, hermanos. ¿A cuántos le han pegado una gritada cuando va manejando? Levante su mano. ¿O usted la ha dado? ¿Qué hace usted? Le tiran el carro y usted es bravo porque usted mejor acelera y ya. ¿Qué hace? Es un ataque espiritual. Y nosotros decimos, es que fulano, no, hermanos, amados, esto es más que eso. Es destruir nuestro testimonio, es desagradar a Dios, es entristecer del corazón del padre, porque qué padre se va a sentir orgulloso de un hijo que no se porta bien. Dice, humíllense, si pecamos, reconozcamos nuestra falta. Pero eso, ¿cómo lo hacemos? En oración. Porque a todos nos pasa así. Yo le voy a decir aquí entre nos, hermanos. Le grité a mi esposa, a uno de mis hijos, ay, qué mal hice. Bueno, al siguiente día hago lo mismo. No sintió arrepentimiento, se sintió mal nomás por el momento. Pero ¿sabe qué es arrepentirse? Ir de rodillas, pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname. Y luego ir a pedirle perdón a esas personas a quien lastimé. Porque sentirnos mal, nos vamos a sentir mal. Hasta los delincuentes asesinos se sienten mal cuando matan a alguien, pero siguen matando, porque no hay arrepentimiento. Pero en la oración nosotros podemos hacer eso. Y a veces en lo oculto, porque nadie públicamente pide oración por las cosas malas. Pedimos públicamente oración por las necesidades, pero no por las cosas malas. En esas cosas malas, tenga la humildad para presentar su vida delante de Dios. Saber que está bajo ataque. Usted sirve al Señor, lo van a hacer caer. Canta, toca, sirve con los niños, es servidor acá. A los servidores se quejan porque no le dan la mano, no lo saludan, le paran la cara. Los del mundo, nosotros. ¿Y qué hace ese servidor, hermano espiritual? Oro para que el Señor trabaje en el carácter de él. No, la siguiente vez ni lo voltea a ver, le da la espalda mejor, y después que no me habló la semana pasada. Hay cosas que son reales, se lo digo de verdad. Resista al diablo y él va a huir de nosotros. Vamos a tener tentaciones por parte del diablo y pruebas de parte de Dios. Esa es la vida de un creyente, hermanos. Por eso hay un corito que dice, me gozaré en el Señor. ¿Por qué dice? Me ha hecho libre. Amén. Le voy a pedir que usted pueda cerrar sus ojos. Yo creo que en estas 5 semanas, donde hemos conocido de parte del Señor su voluntad, que podamos orar. Mi anhelo es que podamos orar. Que haya un grupo mayor que busque del Señor en oración. Que si hemos orado, ahora podamos orar más. Oh Señor, ahí donde está, cierre sus ojos. Presentemos nuestra vida delante del Señor. Y le podamos decir, Señor, mira cómo soy. Mira mi condición. Hay ataques espirituales de parte del enemigo.
que quieren destruir nuestra vida. Dígale, quiere destruir mi vida. Muchas veces el enemigo pone tristeza, desánimo, o quizás nos satura de cosas que están alejadas de tu voluntad. Señor, fortaléceme para que pueda soportar toda tentación, que ande recto y en integridad delante de ti. Dígale al Señor.